Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Con ustedes, Wilson Méndez. Hola, bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Una vez más nos encontramos hoy para estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero antes de eso le demos una oración. Si usted está atravesando alguna dificultad, alguna prueba, alguna enfermedad o algún problema familiar, podemos orar, ponerlo delante de la presencia de nuestro Dios para que Él nos dé sabiduría. En ocasiones muchas de las cosas que nos pasan no son propiciadas por Dios, son el resultado de nuestras decisiones equivocadas. En ocasiones actuamos como bien nos parece, sin consultar en oración con Él, sin pedir su ayuda, y por eso en ocasiones nos metemos en tantos problemas. Pero siempre Él es fiel y Él está extendiendo su mano para ayudarnos. Por eso le invito a que oremos. Si usted puede cerrar sus ojos y orar conmigo, hagámoslo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas de vida. Te damos gracias por la bendición que tú nos das a diario, Señor. Te damos gracias por tu cuidado. Y ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestra necesidad. Tú sabes de qué tenemos necesidad hoy. Tú sabes la situación que cada uno está viviendo. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, que extiendas tu mano poderosa y que seas tú ayudando a cada persona, a cada familia, dando sabiduría y entendimiento para poder salir adelante, Señor. En el nombre de Yeshua te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un pasaje que está en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Voy a leer en la versión Reina Valera. Dice así: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Yeshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La escena es que Yeshua está hablando con muchos de los sabios judíos. Algunos son saduceos, si eso lo verá usted en el versículo 18 del mismo capítulo 12. Los saduceos son como otra línea de religión del judaísmo. Ellos no creen que hay resurrección. Ellos no creían en las leyes que las leyes rabínicas estaban enunciadas. Recuerden ustedes que en Israel siempre han habido dos líneas de leyes. Las leyes que son bíblicas, las leyes que se dice Dios le dio a Moisés, y las leyes rabínicas son las leyes que a través de todos los años los rabinos habían establecido para los judíos. ¿Sí? De alguna manera, esas leyes rabínicas son las que causan de pronto discordia y división de pensamiento en algunas personas cuando ven la religión judía. Algunos piensan que el Mesías se opuso a toda la ley que Dios le dio a Moisés, pero cuando uno hace un estudio profundo va a darse cuenta que de ninguna manera es así. De ninguna manera es así. Si en algunos casos muestra oposición, lo hará en contra de aquellas leyes que se llaman leyes rabínicas. Puede usted aprender un poco más de esto en los episodios de los martes de Raíces de la Fe, el estudio bíblico. Entonces, acá ya habló con los saduceos, que está en el versículo 18 al 27. Ahora, en el versículo 28, el pasaje que estamos estudiando hoy, dice que se acercó a uno de los escribas. Es decir, está haciendo una diferencia en que este escriba probablemente no pertenece a los saduceos. Los escribas literalmente hacían eso que dice su nombre. Escribían. ¿Cuál era su función?
transcribir los textos bíblicos y transcribir fragmentos de las oraciones aprobados por la legislación judía. ¿Qué quiere decir esto de fragmentos aprobados? Lo que pasa es que dentro del pueblo judío hay oraciones que se repiten, ¿sí? Hay oraciones que se transmiten de padres a hijos. Entonces algunos las escribían y vendían esos fragmentos, esos pergaminos, los vendían o las personas les mandaban a hacer esas oraciones escritas. También cuando un rollo de las escrituras, recuerde usted que cuando Yeshua viene, no hay Nuevo Testamento, y mucho menos van a haber cartas como las que van a ver más adelante, como las cartas de Pablo o las cartas de algunos apóstoles. Cuando Yeshua viene, ¿qué escritos eran los que se estudiaban en las sinagogas? Se llamaban las escrituras, o en el término hebreo se llamaban la Torá, o los profetas, o los escritos. Eso era lo que se estudiaba. Cuando un rollo de esos se estaba ya descomponiendo y se estaba envejeciendo, los escribas eran las personas indicadas y aprobadas para hacer copias de estos rollos. Entonces, los escribas eran personas que llegaban a ser tan diestras que se llegaban a memorizar casi todas las escrituras. Se las memorizaban, igual que muchos de los rabinos en ese tiempo y en este tiempo. Se memorizan toda la escritura. Y recuerden una cosa ustedes, que en ese tiempo no había capítulos ni versículos. Eso se va a agregar hasta el siglo XII, más o menos, lo de los capítulos y lo de los versículos. Entonces ellos se aprendían casi que los textos completamente. Entonces viene este escriba a preguntarle a Yeshua, a preguntarle al maestro. Se acerca porque él escuchó la discusión que había entre los saduceos y él. Y parece ser que este escriba está muy satisfecho con la discusión que acaba de ganar Yeshua. Ustedes lo van a ver del versículo 18 al 27. Yeshua les acaba de hablar a ellos sobre la resurrección y a confrontarlos con su enseñanza. Entonces el escriba está muy contento con eso. Se acerca para preguntarle, porque él sabe que le respondió bien. Ahora, el capítulo paralelo a esto, que está narrado en otro evangelio, es Mateo 22. Curiosamente, en Mateo 22 dice que el escriba se acercó para tentarle. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista negativo, tentarle es como si lo quisiera hacer caer, y pudiera ser que esa es la intención del escriba. Sin embargo, esa tentación también se puede ver a manera de prueba, Por ahí hay un texto en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y habrá otro texto que dice, cuando sean tentados, Dios no los va a dejar ser probados más de lo que pueda resistir. Entonces hay dos maneras de ser tentado. Una para que la persona caiga, ¿sí? Como lo dirá Santiago, por su propia concupiscencia. Y la otra, como lo dirá Pablo, nadie va a ser probado más de lo que puede resistir, porque Dios no va a permitir que eso pase. Entonces, esa es la tipo de tentación que parece que Mateo en su narración escribe que el joven escriba viene a tentar a probar a Yeshua. Más bien a probarlo, porque ya pasó la prueba con el saduceo, peleando con él, discutiendo con él, y ha ganado Yeshua. Entonces ahora viene su prueba, la prueba del escriba. A ver si Yeshua sí sabe las escrituras, Recuerden que en ese tiempo no es fácil tener una Biblia, no es fácil tener, y menos completa, porque no estaba el Nuevo Testamento, las escrituras. Entonces la mayoría se la memorizaban. Yeshua se las ha memorizado, las tiene memorizadas, porque él también ha estudiado para ser maestro, para ser rabino en Israel. Entonces viene el escriba y le pregunta a Yeshua en el versículo 28 y le dice: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Si nosotros buscamos en nuestra Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, donde están lo que conocemos como los 10 mandamientos, nosotros podemos leer ahí y dirá: habló Dios todas estas palabras diciendo, está hablando con Moisés: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas.
ahí está el primer mandamiento. Cuando el escriba le pregunta a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento? Vean lo que responde Yeshua, versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso no es lo que leímos en Éxodo 20. Y sigue diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese no es el primer mandamiento. Ahora Yeshua lo va a decir. Este es el principal mandamiento. El escriba le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le responde, el primer mandamiento es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí donde hay mandamiento, ahí no hay mandamiento, a menos que sea el mandamiento oír. Y luego le va a decir, y amarás al Señor tu Dios, y ahí sí le da un mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Para entender muy bien esta escena, tenemos que conocer cuál es el contexto judío de esta escena. Recuerden ustedes que Yeshua es judío, que Yeshua tiene la fe religiosa de ese momento. Él no está fundando una nueva religión. Entonces, ¿qué le tiene que responder Yeshua al escriba, al que transcribe los textos bíblicos? Le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dentro del contexto judío, esta oración se llama el Shema. El Shema. El Shema es la oración que todos hacen 3 veces al día. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esa oración la responden casi todos los israelitas, casi todos los judíos, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. Ahora, ¿eso está establecido en la palabra de Dios? No, no está establecido. Es una tradición judía. Y es una tradición que se ha forjado con el fin de que todo hijo de Dios, que todo aquel que sigue al Padre Celestial, reconozca en primer lugar, por eso Yeshua le dice, este es el principal mandamiento. Ahora, esto no está en los 10 mandamientos, pero en realidad, dentro de la tradición del pueblo de Israel, se reconoce que si nadie quiere aceptar que Dios es uno y único, no puede obedecer ninguno de los otros mandamientos. Dentro de la estructura del pueblo de Israel, se dice que hay 613 mandamientos dentro de lo que se conoce como Pentateuco o Torá. Yo no sé si son 613 mandamientos. Se puede buscar una lista de esos mandamientos y los puede leer. No dice la Biblia, y estos son los 613 mandamientos que ustedes tienen que cumplir. Simplemente el Señor se los iba dando a Moisés, y Moisés los iba escribiendo, y el pueblo los tenía que obedecer. Algunas personas se dieron la tarea de sacar esta lista y hacer una división: mandamientos positivos, mandamientos negativos. Positivos porque da la orden de hacer, y negativos porque están con la palabra no. No te harás imagen. No robarás. Entonces se consideran negativos no en cuanto a la esencia del mandamiento, sino en cuanto a que es una prohibición y lleva a la negación. No harás esto. No. Entonces así los dividen. Ahora, dentro de todos esos mandamientos, si es verdad que fueran 613, ahora no se asuste porque usted dirá, 613, yo pensé que eran 10. En realidad, muchos de esos 613 mandamientos no se pueden cumplir, no porque sean difíciles de cumplir o porque sean imposibles de cumplir, sino porque son mandamientos que se dieron solo para obedecer allá en la tierra de Israel. Algunos son mandamientos para las mujeres que ya no están en vigencia, algunos son para los levitas, para los sacerdotes, y entonces hay que saber hacer esa distinción. ¿Sí hay mandamientos que están en vigencia? Por supuesto que sí. Si no hubieran mandamientos en vigencia, cada cual haría lo que quisiera y había desorden en cuanto a la fe y en cuanto a la cercanía con Dios. Por ejemplo, eso que está escrito ahí son mandamientos que están en vigencia. Entonces, cuando Yeshua le responde al escriba, el principal mandamiento es este, le está citando el Shema, que es una oración dentro del contexto judío, que es fundamental. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Las declaraciones de esa oración. Entonces dice,
Oye Israel, Shema Israel, así dice. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces lo que Yeshua le está respondiendo a este joven, a este escriba, es el principal mandamiento es reconocer que Dios es uno y único. Ese es el principal mandamiento. Si yo no reconozco que Dios es uno y único, de ahí en adelante, ¿para qué obedecer? ¿Para qué ser obedientes? Es decir, ocurriría lo mismo en una casa. Si un hijo o hija le ha perdido el respeto a sus padres y no los reconoce como autoridad, de ahí en adelante cualquier cosa que obedezca no va a tener sentido. Para obedecer tiene que tener el respeto y el reconocimiento de que sus padres son la autoridad sobre esa casa. Entonces lo que Yeshua quiere dejar establecido ahí es: Dios tiene que ser nuestra primera autoridad. Ahora, sigue diciendo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La enseñanza de hoy la quiero fundamentar es en ese principio de cómo hacer para que nosotros tengamos un corazón sano y una manera adecuada para vivir. Porque cuando usted reconoce que Dios es uno y único y lo ama con todo su corazón, usted no va a depender de nadie. No va a depender de nadie. Vea, uno de los mayores errores del ser humano que cree en Dios es no poner a Dios en primer lugar, sino depender de otras cosas o de otras personas o de otras circunstancias. Cuando un hijo de Dios no lo tiene a Él en primer lugar, va a sufrir mucho. No porque Dios lo castigue, sino porque cuando uno tiene su corazón puesto en Dios y Él es el primero en nuestras vidas, nosotros no vamos a depender de nadie. No vamos a depender de nada. No porque seamos soberbios o prepotentes y digamos, a mí nada me importa, yo no dependo de nadie. No, esa no es la actitud. La actitud es: mi corazón está primero puesto en Dios, mi mente está puesta en Dios, de manera que lo que me ocurra a mi alrededor va a ser algo secundario, porque yo he puesto mi corazón, mi mente, mi amor en Dios. Lo que me pase después de eso no me va a hacer sufrir, porque no es la prioridad en mi vida. La mayoría de personas, si fueran evaluadas por estos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, todos los quebrantamos a diario. Todos los estamos quebrantando a diario. De alguna manera dejamos de amar a Dios con nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestra manera de vivir. Dejamos de amar al prójimo cuando hablamos mal del prójimo, cuando odiamos al prójimo, cuando envidiamos al prójimo, cuando le hacemos daño al prójimo. Entonces estos dos mandamientos, si fuéramos juzgados solamente por estos dos mandamientos, perderíamos muchísimas veces, perderíamos en muchas ocasiones. Pero lo que está diciendo acá Yeshua es: este es el principal mandamiento. Si tienes a Dios como número uno en tu vida, todo lo que te pase alrededor va a ser más fácil de llevar. Vean cómo está el orden establecido y lo que dice Yeshua basado en las Escrituras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y al hablar de con todo tu corazón se hace referencia a las emociones, a los sentimientos. Cuando usted tiene sus emociones y sus sentimientos fijos en una persona, en un ser humano, cuando esa persona se vaya o falte, probablemente usted dirá que no puede vivir y que desearía la muerte, porque esa era su prioridad, en algo o en alguien imperfecto, en alguien con las mismas debilidades y las mismas fallas que usted tiene. Entonces es muy probable que esa persona le falle y emocionalmente y afectivamente usted se vea perjudicado. Pero si el orden correcto en nuestra vida es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vean, este texto no ha sido dado, este mandamiento no ha sido dado porque Dios necesite de nuestro amor. Dios no necesita nada del ser humano, sino es porque nosotros somos los que necesitamos de Él. Si yo tengo las prioridades correctas en cuanto a amar,
en mi corazón y no amo a alguien más que a Dios, y no amo mi trabajo más que a Dios, y no amo el dinero más que a Dios, cuando esos asuntos falten, no va a ser mi ruina, no va a ser mi fin. Pero hoy en día hay muchos creyentes, hay muchas personas que están sufriendo porque han puesto su amor por personas, por dinero, por trabajo, por profesión, por encima del amor a Dios. De alguna manera la palabra nos advierte y dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si usted le entrega su amor, sus emociones a un ser humano, no estoy diciendo que no ame. Por supuesto que eso es necesario y es benéfico hacerlo. Pero cuando usted tiene ese amor por encima de todo, vean, hoy en día vemos a los jovencitos con una carencia de inteligencia en esto del amor, y hay jóvenes de 14, 15 años que dicen que aman a su novio o a su novia, y muchos cuando ellos les fallan, piensan que se va a morir. Muchos se suicidan, muchos se hacen daño porque pusieron todas sus emociones, sus sentimientos en otro ser humano. Si uno estableciera el principio de la palabra de amar primero a Dios, no sufriría tanto. Si uno estableciera el principio de amar primero a Dios antes que a muchas personas, antes que el trabajo, antes que el dinero, antes que lo material, sufriría menos porque no dependería de esos amores secundarios. Sigue diciendo el texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice, y con toda tu mente. Quiere decir acá que amar a Dios es un acto de inteligencia y es un acto de razonamiento. Es decir, yo amo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué lo amo? Algunas personas pensarán, pero ¿cómo amar a quien no se ve? Eso no pasa nada, porque nuestra relación con Dios no es igual que una relación con otro ser humano. Nuestra relación con Dios es la relación con el Creador del universo, con el Creador de todo lo que existe, de todo lo que hay. Entonces es una relación que se forja a través de el estudio de la palabra, a través de la oración, a través de tiempos de retiro, de meditación, tiempos de oración en la noche, de ayuno, de vigilia, lo que usted quiera hacer. No es la actividad la que lo acerca a Dios, es lo que hace en medio de esa actividad. No es el ayuno lo que lo acerca a Dios, es lo que hace en medio del ayuno, que es concentrarse en Dios. Entonces, amar a Dios con toda la mente es razonar y pensar: Dios nunca me va a abandonar, Dios nunca me va a defraudar, Dios nunca me va a traicionar, Dios nunca va a querer lo malo para mí. E inclusive en ocasiones cuando ocurre algo malo que yo pienso que es malo, tarde que temprano me voy a dar cuenta que es para mi beneficio, porque yo amo a Dios con inteligencia. Vean lo que ha dicho el texto y lo que ha dicho Yeshua. El principal mandamiento es primero oírlo a Él, ¿sí? Que Él es uno y único, y luego amarlo con todo el corazón, con todas las emociones, amarlo con toda nuestra mente, con la razón. Y dice, y con toda tu alma. Algunas versiones dicen, con todos tus recursos. Algunas traducciones dicen así. El asunto es, el principal mandamiento es amar a Dios por encima de cualquier persona y por encima de cualquier cosa material. No porque Dios requiera que así sea, somos nosotros los que necesitamos que así sea. Vea, mientras que usted no establezca correctamente las prioridades de su amor, va a sufrir demasiado. Y muchos de ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad, porque creo que a todos nos ha pasado. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en seres humanos, pues hombre, todos somos humanos y somos imperfectos. Si usted no quiere sufrir tanto, establezca las prioridades como están establecidas acá en la palabra de Dios. Amar a Dios primero que todo. La Biblia no dice amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no dice la Biblia. En ninguna parte dice amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no. La Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No es amarás a Dios sobre todas las cosas, no. Lo amarás primero, lo amarás sin desechar nada, lo amarás con inteligencia, en orden de prioridades. Pero también podemos amar personas, también podemos amar nuestra profesión, podemos amar el tener dinero, podemos querer tener recursos, siempre y cuando el primero en nuestras vidas sea Él.
no dependa usted del amor hacia otras personas. Mientras que así sea, va a perder la paz, va a perder la felicidad, va a perder momentos de mucha alegría, va a perder hasta bienes materiales y dinero. No ame a nadie ni a nada por encima de Dios. Que Él sea su prioridad. Ese es el principal mandamiento. Y luego dice, como quien dice, le voy a encimar un mandamiento a este escriba que vino a cuestionarme. El principal es este. Ahora le voy a decir el segundo. Dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Es decir, el segundo mandamiento también tiene que ver en relación al amor, pero en el orden adecuado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no es amarás a tu prójimo y luego amarás a Dios. No, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Ese es el orden adecuado para que usted no dependa de nadie ni de nada. Para que cuando algo negativo le ocurra con otra persona, usted no piense que su vida se acabó. Cuando alguien lo traicione, cuando alguien le sea infiel, cuando alguien le robe, cuando alguien lo estafe, cuando alguien hable mal de usted, cuando alguien lo traicione, cuando los supuestos amigos le den la espalda, no va a ser tan doloroso porque todo su corazón estaba puesto primero en Dios eterno, primero en nuestro Padre Celestial. De resto, venga lo que venga, es más fácil de sobrellevar, porque cuando esto ocurre, es cuando viene el consuelo de Dios. Pero cuando usted está obnubilado y cuando usted está ciego por amar a alguien, ¿sí?, a sus padres, a su esposo, a su esposa, a su novia, a sus hijos, no es que eso esté mal, no es que eso esté incorrecto, es que ese no es el orden. Si usted no lo hace en el orden adecuado, va a sufrir mucho. Va a sufrir mucho si su pareja se muere, si su pareja lo abandona, si su pareja ya no le ama, si sus hijos se van, si sus padres se mueren. Si no está establecido este orden, quiere decir que usted está dependiendo, y depender no es sano. Uno necesita ayudas de otras personas, uno necesita el amor de otras personas, pero depender significa que si eso me falta, podría morir. Si eso me falta, no puedo seguir viviendo. Y así no es como está establecido en la palabra. Entonces, Yeshua le dice al escriba, el principal mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El escriba le preguntó cuál es el primer mandamiento. Yeshua le respondió cuál es el principal mandamiento. Y luego le decía, además te voy a dar una ñapa. Después de que ames a Dios, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Dentro de la tradición judía se decía que estos dos mandamientos resumían todos los mandamientos dados por Dios a Moisés. Y es verdad, eso es absolutamente cierto. Pero sí están los mandamientos. Ahora vea lo que pasa. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. O sea, el escriba como que lo aprobó. O sea, como si se quiere tomar un triunfo de él también lo que Yeshua está diciendo, pero no le va a ir tan bien al final. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Excelente esa aplicación. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el escriba la tiene clara. Dice, Yeshua sí es el maestro, sí es el Mesías prometido. Sí es lo que estábamos esperando. Y le dice, obedecer estos mandamientos vale más que un holocausto, vale más que un sacrificio. Entonces Yeshua, viendo que había respondido sabiamente, el escriba le dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea, no le dijo, estás en el reino de Dios, le dijo, no estás lejos. Y uno podría pensar, si es una persona que escribe la palabra, que la sabe, que se la aprende de memoria, que probablemente le preocupa aplicarla, debería decir, ya estás dentro del reino de Dios. Pero Yeshua le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, ¿qué le faltaba para estar dentro del reino de Dios? Definitivamente, el texto siguiente nos va a responder lo que le faltaba. El versículo 35, aunque no lo leí, ahí está la respuesta.
enseñando Yeshua en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El que le acabó de cuestionar fue un escriba. Y luego él en el templo va a citar esa ocasión en la que ha hablado con este escriba. Y entonces dice: ¿por qué los escribas dicen que el Mesías es el hijo de David? ¿Sí? Luego dice: porque el mismo David dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y una gran multitud le oía de buena gana. Es decir, al escriba le haría falta reconocer que Yeshua era descendiente de David, como el Mesías prometido a Israel. Por eso le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y vean, casi siempre uno piensa, eso puede ocurrirle a muchos creyentes, que ya se las saben todas, que no necesitan nadie que les enseñe, que no necesitan a nadie que les esté compartiendo y enseñando la palabra de Dios. Siempre tenemos que aprender, todos, siempre tenemos que aprender. Habrán cosas que usted sabe que otro no sabe, y eso pasa con otras personas. Hay otras personas que saben más que uno, más que usted, y es necesario aprender. El escriba le faltaba solo esa partecita, acordarse que la Biblia decía, que las escrituras decían que el Mesías era descendiente de David, y reconocer al que estaba ahí como Yeshua. Concluyo con esto. Quizás usted ha pasado por tiempos de desilusión. Hay gente que lo ha defraudado, hay gente que le ha traicionado, hay gente que le ha sido infiel, hay gente que le ha hecho daño. Si usted hace lo que en esta ocasión hemos estudiado, que Yeshua dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, va a estar usted protegido. Este es el sello de protección para que lo que ocurre a nuestro lado no nos afecte tanto. Nos va a afectar, por supuesto, pero no al nivel que a muchos les afecta. Cuando muchas personas no tienen ubicado el orden de prioridades en su vida y dependen de otras personas o del dinero, de su trabajo, de su empleo, cuando eso se cae, se mueren. Casi que entran en un estado de locura, de desesperación incontrolable. Hay personas que piensan que donde se llegue a morir una persona, ellos se mueren detrás. Si a alguien les falta a ellos, hay gente que incluso hasta sus mascotas las tienen idolatradas. Y eso no es sano. No porque Dios sea un Dios que necesite de nosotros y de nuestro amor. Somos nosotros los que necesitamos ubicar a Dios en la posición correcta. Dios es nuestra prioridad. Para no depender de las demás personas, Dios tiene que ser su prioridad. Deje de estar sufriendo por las personas que están a su lado. Deje de estarse quebrando cada vez que alguien le hace algo feo, cada vez que alguien le traiciona, que alguien le hace algún daño. Si usted tiene bien estipulado en su corazón, en su mente, el amor a Dios, todo lo que ocurra a su alrededor va a ser más fácil de sobrellevar. No estoy diciendo que no vamos a sentir, estoy diciendo que va a ser más fácil de sobrellevar. Puede ser que usted pierda su empleo, puede ser que usted pierda un familiar, una persona que ama, puede ser que usted pierda incluso su salud. Si su corazón está bien fundamentado en Dios, cualquiera de estas situaciones va a ser más fácil de sobrepasar. Cualquiera de estas situaciones. Y el segundo mandamiento: ame al prójimo como a usted mismo. No es más que a usted mismo, es como a usted mismo. Ame al prójimo como se ama a usted mismo. Vea, hay personas que cuando yo digo esto, hay gente que se enoja cuando yo le digo: ámese usted primero. Hay gente que piensa que eso es egoísmo, y yo no creo que sea egoísmo. Cuando usted se ama bien usted mismo, va a poder amar al prójimo. Cuando usted se cuida, cuando usted se protege, va a ayudar al prójimo, va a proteger al prójimo. Esto es sencillamente una reacción. Se ama usted bien, va a amar al prójimo bien. Pero ¿de dónde parte? De amar a Dios primero. Ama a Dios primero, lo ama en el lugar adecuado, lo tiene en la prioridad adecuada. Luego usted se ama a usted mismo y luego va a amar al prójimo como se ama a usted mismo. Y lo va a amar bien. Establezca sus órdenes de prioridades en su vida. Establezca muy bien que Dios es el primero y va a estar protegido y no va a depender absolutamente de nadie. Probablemente usted la está pasando mal emocionalmente hoy, o se está acostumbrando a que la gente lo defraude
y se está acostumbrando al dolor y al sufrimiento. Esa no es la voluntad de Dios. Probablemente usted se está acostumbrando al maltrato de alguien. Hay parejas que se maltratan entre sí y nunca hacen nada por solucionarlo. Y se acostumbran a eso. De hecho, creen que es que Dios les manda eso o que esa es la voluntad de Dios. No es verdad. No es cierto. Si usted se ama a sí mismo, no puede permitir que eso pase. Las dependencias generalmente generan dolor, generan tristeza, generan sufrimiento, las dependencias. Si vamos a depender de alguien, que sea de Dios. De lo contrario, tenemos que tomar cartas en el asunto y liberarnos de esa dependencia. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso nos va a ayudar a estar protegidos. Amar a Dios, luego amarnos a nosotros y luego amar al prójimo como nos amamos a nosotros. Le invito a que haga una oración conmigo por si acaso usted la está pasando mal por depender de alguien y por no tener de la manera adecuada el orden de prioridades en su vida. Señor y buen Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te pido, Dios poderoso, que tú obres en cada una de las personas que está escuchando esta enseñanza, esta palabra, que les ayudes a establecer prioridades y que les muestres, Señor, la manera adecuada para amarte primero a ti, para seguirte primero a ti y para no depender de nadie, Señor, en ningún área de nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios y entendidos en todo lo que hacemos. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías y Salvador, muchas gracias. Amén. Quiero invitarlos a que nos sigan en el canal de YouTube. Si usted no se ha suscrito, por favor, hágalo. Envíele esta enseñanza, envíele el link a alguien de todas las enseñanzas que hemos puesto en nuestro canal para que sea edificación para cada persona que la necesita. Recuerden que tenemos también nuestro canal en Instagram. Si usted nos quiere seguir, los jueves tenemos una enseñanza de cada libro de la Biblia muy pequeñita, es un microprograma. Y los martes tenemos Raíces de la Fe, el estudio bíblico. A todos muchísimas gracias. Si usted nos quiere escribir, al correo electrónico es raicesdelafe1@gmail.com. Mil bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.